Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Bueno, durante la semana que pasó antes de la Navidad, comenzó el día lunes de la semana pasada con una declaración y una reunión cumbre entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, ambos líderes de dos partidos importantes, el presidente con el PPK-osismo, que manejan el gobierno, han ganado el gobierno y el Ejecutivo, y Keiko Fujimori con Fuerza Popular, que lidera el Congreso de la República. Esta reunión cumbre tenía una enorme importancia porque se estaban dando situaciones de enfrentamiento que podían desestabilizar en general al país. Esta reunión tuvo como mediador a Juan Luis Cipriani, el cardenal, y permitió que finalmente las aguas retomaran, digamos, el cauce de tranquilidad en democracia como era necesario. Sin embargo, el día viernes de la semana pasada, el presidente de la República más bien se entusiasmó o dijo cosas que a muchos les ha parecido contradictorias, por decirlo de alguna manera. El presidente fue a una visita en la tarde del viernes a el local de su partido político, de su movimiento político, y rodeado de quienes habían trabajado en su campaña y de algunos de los miembros de ese partido político, dijo algunas cosas que queremos reproducir para que ustedes saquen sus conclusiones. A ver, adelante, por favor. Esta elección se ganó en las mesas y se ganó con trabajo. Y no nos dejaremos pisar por una mayoría en el Congreso Bueno, eso es lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski y ha traído, por supuesto, una ola de comentarios importantes porque no se entiende esta declaración última del presidente de la República y aquella que él mismo publicó en su cuenta en Twitter y dijo cuando señaló después de la reunión con Keiko Fujimori que había sido una conversación útil, franca y constructiva. Nos hemos centrado en los temas del presente y del futuro, dijo Pedro Pablo en relación a la reunión con Keiko. ¿En qué momento y por qué razón él cambia de discurso? ¿Por qué? ¿Qué lo motiva a decir lo que dijo el día viernes? No lo sabemos. Pero han habido muchos columnistas y analistas políticos que han comentado esto, por supuesto, con preocupación. Diana Seminario, que escribe en el Diario del Comercio, escribió el día de hoy como título de su columna: póngase de acuerdo con usted mismo, presidente, en relación a que hay, como dice Diana, que mirarse en el espejo para ver cuál es la versión que va a quedar de PPK. Juan Paredes Castro, también analista, escribió en el Comercio el domingo su columna central con el título ¿Quién intimida a Kuczynski?, en el sentido de que si el presidente dice que no lo intimidan o no lo pisan en el Congreso, la pregunta es ¿quién aparentemente lo está intimidando de repente en el entorno más cercano del presidente, donde, como todos vemos o creemos ver, existe un grupo de personas con una, digamos, posición anti o con agendas personales que tratan de anteponerlas a las agendas nacionales? También el día de hoy, Ricardo Escudero, director de Posición, este portal de opinión política, dijo PPK de día y PPK de noche como título de una columna. PPK en la mañana, según Ricardo Escudero, dice una cosa y en la noche cambia de parecer, o en la tarde cambia de parecer. Y hay otros columnistas que han señalado lo mismo en diferentes formas, en varios medios de comunicación, tanto radiales, escritos, como en las redes sociales. Yo, por cierto, escribí una columna hoy día que le puse como nombre vamos apenas 5 meses. Porque si en el 5.º mes estamos con estas contradicciones, ¿qué podría esperarse de los 5 años que vienen? Esta es una situación que, por cierto, debe preocuparnos en el contexto de la discusión política de los temas nacionales. No es comentarle en contra del presidente, no es cargarle la mano al presidente de la República en lo más mínimo, sino más bien procurar invitarlo a él y a la gente que lo acompaña al presidente a que pueda conducir, digamos, a la nación y por lo tanto que su palabra sea una
que nos permita la unidad de todos en el Perú y no la discordia y no la separación que él ha señalado en muchas partes de ese discurso, creemos, fuera del lugar del día viernes. Lo decimos con el respeto que nos merece, por supuesto, el presidente Kuczynski. Hay un informe que tenemos, por supuesto, preparado sobre el diálogo nacional, que es otro tema importante en el que el presidente y el gobierno están también, digamos, interesados en promover. Complicado cuando un presidente dice una cosa y después dice otra. Inclusive la propia Mercedes Arauz ha tenido que salir a, digamos, ser la traductora del presidente, ha hecho que no lo malinterpreten. Pero ¿cómo no se va a malinterpretar? Ustedes han escuchado lo que dice Pedro Pablo Kuczynski y es realmente, por decir de alguna forma, original para ser lo más circunspecto posible. Pero veamos este informe breve, antes de pasar a la primera entrevista de esta noche, con respecto a este diálogo nacional que se plantea de base del Acuerdo Nacional, que es una institución importante para la democracia en el país. A ver, veamos unos minutos, por favor, adelante. A pesar de que la crispación ha vuelto, Fuerza Popular ha anunciado que acudirá este martes a la reunión del Acuerdo Nacional. Y esperamos que realmente el producto de estos espacios de conversación terminen en políticas públicas que sirvan para resolver los problemas del país. Luego de las tensiones por la interpelación y censura a Jaime Saavedra, el cardenal Juan Luis Cipriani convocó a un encuentro entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Un día después, el presidente arremetió contra el fujimorismo al señalar que no se dejaría pisar por una mayoría en el Congreso. Es más, dijo que esa mayoría había ganado la primera vuelta, pero era la segunda, la que valía. Incomprensibles, como he calificado yo a las declaraciones del presidente, pienso que no deberían distraer la atención de aquello que es importante. Hay que priorizar la solución de los problemas del país. Lo que vino después fue un tirón de orejas del propio Cipriani y la exhortación a que se guardaran las formas y la respuesta al cardenal, en algunos casos furibunda, de los parlamentarios oficialistas. Ya nos deja pues una sensación una vez más de inestabilidad, porque no sabemos cuál es el talante finalmente del presidente. ¿Quiere diálogo? ¿Quiere enfrentamiento? No se sabe. Parte del diálogo también es no solamente entablarlo, sino también mantenerlo. En ese contexto se retomará el Acuerdo Nacional teniendo como temas la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la formalización y la agenda social, con aspectos como educación, salud y saneamiento. El problema va a ser cuál va a ser la posición del gobierno, ¿no? O sea, nadie está pidiendo ni sugiere que haya un cogobierno entre el fujimorismo y el pepecaucismo, pero por lo menos se espera pues consensos mínimos, y para que hayan consensos tiene que haber diálogo. A la cita que se llevará a cabo en Palacio de Gobierno este martes asistirán partidos políticos, gremios sindicales y empresariales, además de colegios profesionales y gobiernos locales. Bien, amigos, usted en su casa, seguramente a esta hora, ya cenó, va a cenar o ha tomado el lonche de esta hora. ¿Qué pensará usted que está en su casa con su esposo, con sus hijos, que les gusta la política, que hablan de este tema, que leen los periódicos, que ven los noticieros, ven a un presidente reunido un día en un ánimo con todos los grupos adecuado, respetuoso, de buen talante, algo que nos hace sentir que la democracia en el Perú puede ser realmente una forma de gobierno viable y fantástica, ¿no es cierto? Y de repente el presidente sale con lo que yo también llamo como una suerte de exabrupto que nos confunde a todos y nos preguntamos ¿cuál es el PPK? ¿Quién es el presidente? ¿Y a quién le tiene temor? Hemos querido invitar para comentar esta primera parte del programa a Juan Paredes Castro, es columnista del Comercio, analista político, comentó y escribió una columna el día domingo, muy interesante, les he comentado el título de la misma, decía, ¿quién intimida a Kuczynski? ¿El Congreso o lo intimida la gente que está alrededor de él y que trata de presionarlo? Vamos a preguntarle al autor de la columna, por supuesto que está con nosotros. Buenas noches, Juan, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, creo que lo dicho está. Más bien, tu palabra es la que nos importa. Bueno, mira, yo creo que hay una gran dificultad en Pedro Pablo Kuczynski, no sé a causa de qué razones, una gran dificultad de poder construir una posición por encima de las polarizaciones. Yo creo que hasta ahora ese es el gran problema que yo veo en el gobierno y en la presidencia y en el pensamiento, en las palabras y en los actos del presidente. El gran problema
de no poder estar por encima de una polarización que indudablemente en este movimiento pendular de Pedro Pablo Kuczynski, de su entorno y de su bancada, de ir hacia este lado y hacia este otro lado en distintos momentos de estos 5 meses que tú aludes ya de gobierno, y que de hecho son 5 meses, pues nos confunde a todos y crea un factor de inestabilidad serio, ¿no? ¿Cómo ayudar al gobierno desde el ámbito de la opinión y los ciudadanos? ¿Cómo podemos hacer los peruanos? Porque yo pienso que él tiene un entorno muy cercano que lo presiona. ¿A qué? No, o sea, tiene una intimidación interna, podríamos decir, una intimidación muy marcada, muy familiar, ahí nomás, digamos, prácticamente alrededor de la mesa donde él se sienta. Una intimidación probablemente de algunos ministros, probablemente de algunos congresistas de su bancada, de su gobierno, ¿no? Que lo instan, que lo presionan. Que le dicen, mire, presidente, usted no puede dejarse pisar por el Fujimorismo. Usted no puede ir a un diálogo con Keiko Fujimori, pero él ya fue. Él no es inocente, es un ciudadano elegido presidente de la República con responsabilidades, con liderazgo, cruza la grandes. línea y hace ese diálogo, y va al diálogo. Así es. Entonces, él es consciente de haber participado en ese diálogo. Entonces, alguien le dice, presidente, usted ha hecho muy mal. Entonces, tiene que corregir esa actitud con una declaración que diga que usted está en el otro lado de la vereda, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ahora Kuczynski? Construir lo que hasta ahora no ha construido, una posición, en primer lugar, como presidente, para estar por encima de esa polarización que no nos hace bien. No, yo sé que el gobierno no puede ser, digamos, pues, rehén del fujimorismo a la hora que tiene que negociar y entenderse con ese poder del Estado para muchas cosas, pero tampoco puede ser rehén del antifujimorismo en las calles o en las plazas o donde sea. Lo otro es que Pedro Pablo Kuczynski tiene ya como jefe de Estado, ya no como presidente, como jefe de Estado, tiene que ponerse por encima de la organización política del país. Él es el jefe del Estado. Él dice, los ciudadanos peruanos, los que votaron por nosotros y los demás, ¿no? Pero no se refiere a los que no votaron por él. Pero él es presidente de todos los peruanos. Él no puede excluir. Los que no votamos por él también es presidente de nosotros. Probablemente los líderes políticos del Frente Amplio, del APRA, o el propio secretario general de Peruanos por el Cambio, que es el partido del gobierno, podría tener posiciones probablemente ásperas. Y marcadas así. Y marcadas radicalmente contra la oposición. Pero él es presidente de la República. Ni siquiera es presidente de su partido ya. No. Él es el presidente de la República. Y más que eso, es también jefe de Estado. Aunque no es el jefe de Estado que quisiéramos verlo con todas las prerrogativas del caso, pero es el jefe de Estado y tiene que esforzarse por serlo. Porque es alrededor de él, de Pedro Pablo Kuczynski como jefe de Estado, que los peruanos vamos a podernos unir. Así como en las monarquías, ¿no? Los pueblos se unen en torno al rey o en torno a su monarca. Aquí nos tenemos que unir en torno a un jefe de Estado, o sea, que está por encima de los partidos, ¿no? Y que puede convocar a los poderes políticos y públicos en distintos momentos de sus actos de gobierno. Pero aquí hay, Juan, aparentemente, y tú dime qué opinas al respecto, un grupo de personas que viven del enfrentamiento, que llevaron hasta el límite a lo de Saavedra y que ahora se han desesperado y se han preocupado sobremanera sobre el acercamiento democrático y de lo más correcto entre Pedro Pablo y Keiko Fujimori con la mediación del cardenal, y que entonces asusan al presidente, presionan al presidente porque el enfrentamiento es su modus vivendi. Da la impresión, y a veces el presidente cae en ese juego y dice lo que dice el viernes y todo el mundo se queda perplejo. Lo que pasa es pues que hay una polarización aquí muy fuerte, muy intensa, que quiere llevar al presidente, ¿no?, a prácticamente defender determinadas causas, ¿no? No a que el presidente desempeñe su papel como debe ser, sino a defender determinadas causas de la posición radical. Por ejemplo, o sea, una de las causas que pusieron al presidente a defenderla era la de que el señor Saavedra tenía que mantenerse en su puesto. No
No era la política educativa, era el, Saavedra. con todo el respeto que Que merece nos merece, el señor Saavedra, merece, por supuesto. Pero es un ministro con responsabilidades políticas que asumir. Y la interpelación y la censura son prerrogativas, son potestades del Congreso respecto a la responsabilidad política de un ministro. Ahora, que el ministro no tenga ninguna mancha de corrupción en las manos, no quiere decir que él no tenga responsabilidad sobre lo que pasa en su sector, ¿no? Y luego vino esta otra cosa ya extraña también, de decir, bueno, que no miremos solamente la corrupción en educación, porque hay corrupción también en el Congreso, y que hubo una corrupción, lógicamente, en la época de Fujimori, y que hubo otra corrupción más. Entonces, una corrupción se compara con otra. Oye, una corrupción se sanciona y después se sancionará a las otras, porque tampoco puede haber corrupción ni chica, ni mediana, ni grande. No puede haber un poquito de corrupción. ¿Ah? ¿No? Y no puede decir, pues, nosotros, como el esquema ese que nosotros matamos menos, nosotros somos menos corruptos que tú, pero somos corruptos, pero menos que tú. Pero ahora, entonces, ¿en dónde estamos? Ahora también hay otra argumentación respecto a esta cosa gravísima que ya se viene, que es la investigación por las coimas y sobornos de Odebrecht en 3 gobiernos. Entonces, ahora se trata de evitar que haya una investigación parlamentaria, porque lógicamente uno de los gobiernos tocados es el gobierno del señor Toledo, donde hubo una fuertísima e intensa posición anticorrupción, y donde muchos fueron ministros, se supone, ¿no? y tuvieron muchas responsabilidades. Se supone que eran anticorruptos, ¿no? Bueno, pero fue un gobierno que encarnó la anticorrupción, como también el gobierno de Ollanta encarnó la anticorrupción. Entonces, ¿qué pasa con estos gobiernos que ahora se ven comprometidos con acusaciones muy directas respecto a estos sobornos y coimas de la empresa brasileña? Te quiero hacer ponerte otra pelota ahí para conversar, y es la entrevista que hoy día da el presidente en la diario Gestión. Y hay una respuesta que a mí me llama la atención y pillo tu comentario. Le preguntan varias cosas. Él responde lo siguiente: ¿tiene usted temor que lo vaquen? Él dice, no temo nada de eso, de ninguna manera. Pero acá viene lo que me parece interesante señalar, ¿no? Dice, nosotros tenemos una reputación internacional que muy pocos tienen. Hoy basta con leer el Wall Street Journal, el Washington Post o The Economist. No creo que nadie se atrevería a vacarnos por razones políticas. Y yo leo aquí y me quedo perplejo de cómo un hombre de la experiencia, Pedro Pablo Kuczynski, puede tener a alguien que le esté diciendo que esto es lo que tiene que declarar. Esto es un error político, decir una cosa así. O sea, él es lo que es por lo que dicen 3 diarios de Estados Unidos. Pero él no es lo que dice la señora en el mercado, lo que dice el hombre en el emprendedor, lo que dice... No, él es, y es un gobierno de reputación por lo que dice The Washington Post, el Wall Street Journal y The Economist. Entonces, no entiendo, ¿para quién gobierna el presidente de la República? ¿Para los periódicos internacionales en Estados Unidos o para la gente que acá lo único que ve es estas contradicciones y la popularidad y la forma que la gente ve su gobierno es de bajada? Entonces, esto es de una declaración de una persona, con el respeto que merece Pedro Pablo Kuczynski, que no está mirando la realidad, sino está leyendo demasiado en inglés. Bueno, no le quitemos tampoco su derecho a estar informado a través de medios de comunicación tan importantes como el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times. O sea, son diarios de enorme importancia. Y agrégale el Times de Londres también, ¿no? El Corriere della Sera de Italia también. Bueno, muchos diarios más. Pero el problema es que el presidente tiene que leer también los diarios de acá. Tiene que formarse una opinión. Si yo le muestro a ustedes, amigos, los periódicos del día de hoy, son para salir corriendo. O sea, lo que dicen aquí los diarios son cosas tremendas. Entonces hay que sacar la cara por PPK, porque si no, no se entiende. Y entonces, si se trata de poner periódicos, ese no es el tema. Pero el presidente cree que ahí está su soporte en la calidad de su gobierno. ¿Por qué sufre esta suerte de desconexión de las cosas? Bueno, está bien. Mira, ¿cuánto tiempo lleva ya Pedro Pablo Kuczynski? Mira, y con esto yo no quiero, digamos, quitarle méritos
al esfuerzo del presidente, a su persona, a su formación. Y yo veo en Pedro Pablo Kuczynski a una personalidad brillante, de una gran formación, de una extraordinaria trayectoria, y por eso mismo creo yo nos sorprende verlo, ¿no? Verlo convertido, ¿no?, por momentos en un rehén, ¿no?, de quienes quieren llevarlo a posiciones radicales, y por otro lado, ¿no?, digamos, en posiciones y en actitudes débiles, ¿no?, por una supuesta paranoia de que el Congreso va a hacerle la vida imposible, va a pasar no solo de la interpelación y de la censura a Saavedra a interpelaciones y censuras sucesivas a otros ministros, y de ahí a una vacancia, ¿no? O sea, se ha construido una paranoia de que Pedro Pablo Kuczynski tiene un destino prácticamente terrible en manos del Parlamento de Fuerza Popular. De Fuerza Popular. Cuando lo que hemos visto hasta ahora es simplemente lo contrario. Un estado de colaboración y de entendimiento entre Fernando Zavala, que hace el gobierno del día a día, y la señora Luz Salgado, presidenta del Congreso, y todas las demás fuerzas del Congreso. Entonces, si hasta ahora hemos visto esos puentes y esos entendimientos, ¿por qué no lo podríamos ver en los próximos tiempos? Creo yo que Pedro Pablo Kuczynski tiene que serenarse y empezar a construir, no solamente a destrabar las cosas que tiene que destrabar, sino a construir esta posición difícil. Yo creo, desde el entorno con el cual, digamos, despacha todos los días, un entorno muy, muy complicado, pero tiene que empezar a construir esa posición de centro o esa posición que esté por encima de la polarización. Pero ¿cómo se entiende que el PPCausismo, con el Frente Amplio de Izquierda, están promoviendo una investigación sobre la compra de computadoras que no se hizo en el Congreso, que por otro lado es legítimo la investigación, pero que no digan una palabra sobre la compra de los 146 millones del ex ministro Saavedra? O sea, en este momento, o sea, lo acaban de presentar. O sea, una moción para investigar, una comisión investigadora de las compras de la señora Luz Salgado en computadoras. Pero no dicen nada de los 146 millones del caso de Saavedra. Entonces, aquí estamos jugando en el Congreso por parte de la bancada del PPCausismo. Mira, que cada posición radical defienda lo suyo y se atrinchere en el tipo de corrupción que quiera, ¿no? Defiende la corrupción menor, la corrupción mediana, lo que quiera. Claro. Esas son las posiciones radicales. Pero el señor presidente de la República debería estar en otro lugar. No debe tener otra mirada que a un solo tipo de corrupción, venga de donde venga. Claro. Cualquiera que sea, cualquier tamaño. Para el presidente, la corrupción no tiene que tener ni un pelaje blanco, negro o gris. Claro. La corrupción donde sea que esté. Es corrupción, y del tamaño que sea, para el presidente de la República. ¿Ya? Que los demás grupos tengan cada uno la corrupción que le gusta combatir y la corrupción que le gusta ocultar es otra cosa. ¿No es cierto? El presidente señala hoy en esa entrevista en el diario Gestión, dice, con respecto a su bancada, ¿no? Dice, lo que pasa es que una bancada donde hay muchos primeros violines y cada uno dice su cosa y con el tiempo se van a dar cuenta que todos los de la orquesta no pueden ser primeros violinistas. Eso es lo que dice él de su bancada. En pocas palabras dice, bueno, aquí cada uno tiene su agenda y ya se darán cuenta que no pueden hacer que las agendas sean únicas, pues, ¿no? Tiene que ser una agenda conjunta. Pero que cada uno baila con su pañuelo, como diríamos. Eso es lo que dice pero Pablo Kuczynski. Y no logra arreglar el problema porque él hace poco decía que no le hacían caso tampoco. Entonces, ¿cómo se le ayuda al presidente? No sé cómo hacer para, si nos toca o no ayudar, o nos quedamos callados contemplando. El presidente es músico, buen músico, extraordinario, sí, pero no es el director. Pianista. Pero hay una cosa, él tiene que entender también, ya que habla de esta figura, de esta metáfora, de que no tiene número para una orquesta, en primer lugar, ¿no? El que tiene número para una orquesta es Fuerza Popular. Lo que Pedro Pablo Kuczynski lo que puede hacer es un ensamble, ¿no? Un acompañamiento. O un cuarteto. Un cuarteto. ¿No? Un buen cuarteto donde tienes a Bruce, a Cheput, a la señora Arauz y a uno más, ¿no?
con un par de chelos y un par de violines. Hoy yo creo que es suficiente. El APRA ha demostrado, incluso, con 2 o con 3, ponerte una sinfonía más o menos interesante, entendible. de gobierno. Entendible, ¿no? Claro. Entendible. Entonces, nosotros podríamos tener una excelente audición sin perturbación para nuestros oídos si ese cuarteto de Pedro Pablo Kuczynski, muy bien afinado y muy bien ensayado, puede hacernos entender las cosas claramente, sin necesidad de traductores. Si el señor Kuczynski dijo A, nadie debe salir a decir, no, es que dijo A, pero también dijo algo de B y C que yo quisiera decirlo para que las cosas no... Y esto otro que es esta actitud de Pedro Pablo de querer convertirse en una suerte ahora de árbitro del conteo de votos o algo por el estilo, cuando dice ellos han ganado en la primera votación, pero nosotros en la segunda, que es la que es más importante, ¿no? Como restándole legitimidad a lo que ha sido la elección del Congreso. Y entonces hace su matemática y dice que en el cálculo pues ellos sacaron 22% y Keiko 40 y tantos. ¿Por qué Keiko tiene 70 y tantos y ellos tienen 19 congresistas? Y entonces le busca un argumento para restarle legitimidad a ese Congreso de esa mayoría. ¿Qué hace el presidente hablando de eso? ¿Es lo pertinente en estas circunstancias? Ese es el problema del movimiento pendular. Pues. Como él no tiene una voz suficientemente firme por encima de esa polarización radical de su entorno, ¿no? Porque hay algunos que piensan diferente, ¿no? Y otros también. Entonces, él no está en una posición centrada ni firme respecto de lo que cree y respecto de lo que debe ser el rumbo de su gobierno. Entonces, hay posiciones intimidantes, como esta que estás mencionando tú, que le dicen a Pedro Pablo Kuczynski, oye, tú has ganado la segunda vuelta. Tú eres gobierno y eso es lo que importa. Y tienes que imponerte, imponerte como gobierno, ¿no? Los otros ganaron en la primera vuelta. Oye, si Pedro Pablo Kuczynski sin la primera vuelta no habría llegado a la segunda. Entonces, ¿por qué cómo le resta el legitimamiento de importancia al camino que ha seguido? Por supuesto. Si el camino es el camino que lo ha llevado a Palacio de Gobierno, claro. ¿Cómo él dice, no, la primera no, la segunda no valió, o la primera no valió? Entonces, mira, yo creo que el diálogo con Keiko Fujimori ya marcó lo que Pablo Kuczynski debe valorar, ¿no? Yo no digo con eso que tenga que establecer un compromiso de cogobierno o de subordinación al fujimorismo, ¿no? Creo que sería un error para el presidente hacerlo. Ha marcado la línea correcta dentro de la cual tiene que manejarse. Es decir, diálogo con Fuerza Popular, con el APRA, con Acción Popular y con las demás fuerzas políticas. Es decir, en el Acuerdo Nacional lo mismo, ¿no? Ya, y ese tema del Acuerdo Nacional, Juan, nosotros hemos visto en los últimos años varios apelaciones al Acuerdo Nacional cuando habían problemas de gobernabilidad, de inestabilidad política, de crisis. Se llamaba al Acuerdo Nacional. La última vez fue con respecto a este tema de, creo que los audios que habían sido los chuponeos a la vicepresidenta, y creo que se llamó para eso al diálogo del Acuerdo Nacional. ¿No termina siendo para el común de las personas en la calle un saludo a la bandera, un llamado al Acuerdo Nacional en estas circunstancias? Cuando tú te preguntas qué es lo que ha salido del Acuerdo Nacional desde que empezaron sus primeros, digamos, pasos, ¿no? Tú ves que no hay nada, ¿no? El Acuerdo Nacional es un armazón política. Yo te diría que me parece a mí más, ¿no? Y tengo que de repente pedir disculpas por eso. Me parece que es la prótesis del sistema político que no tenemos, ¿no? Es una prótesis que la buscamos para cubrir esa discapacidad, ¿no? política, de organización y de articulación que al país no se le ha podido dotar desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Por la misma clase política que asiste al Acuerdo Nacional. O sea, la clase política avala, respalda y promueve ese Acuerdo Nacional, esa prótesis de discapacidad, la promueve todo el tiempo, porque
no quiere darse el afán de una buena reforma. Que te evite esa prótesis, que nos lleve justamente. a prescindir de esa prótesis y de todos esos otros bastones que andan por ahí por Palacio de Gobierno, como la Comisión de Integridad, exactamente, o todas esas cosas que terminan siendo otra vez un saludo a la bandera. Aquí ha estado el hombre el otro día con el asunto de la Comisión de Integridad. Acá están mis 100 conclusiones, acá está el documento que tiene que mandar Pedro Pablo Kuczynski. Sí, pero eso es nada, nada. Da la impresión que ha sido una burla a los ciudadanos, o sea, que ha sido un engañamuchachos. Tú no tienes forma de aterrizar eso porque no está en la estructura jurídica y constitucional del país. Exactamente. Eso no existe. No existe, está en el limbo y por lo tanto no tiene vinculación a nada. Es algo en el espacio que quedará como un satélite sin importancia. Yo lo único que recuerdo como órgano válido de diálogo fue después del derrumbe del Fujimorismo. Después del derrumbe del Fujimorismo, la mesa de diálogo de la OEA, donde estuvieron todos los partidos políticos y donde los acuerdos que salían de ahí se convertían en leyes. No digo todos, pero sí. Y si esa mesa de diálogo se hubiera extendido a una transición más larga de Paniagua, hubiera sido excelente. Pero lamentablemente el apuro por ir a elecciones, de los que ya estaban en el bolo, hizo de que no tuviéramos una transición y que hasta ahora no la hemos tenido prácticamente. En este contexto político un poco detallado que hemos, tratado de analizar, Juan, yéndonos al fin de año, termina el año, la Navidad pasó, va a pasar el año nuevo una semana más, hay esperanza por lo que viene. Viene Zavala con su paquete legislativo que se ha ido perdiendo en el camino justamente por estas circunstancias de la política de la coyuntura. Pero, ¿qué le espera al gobierno del país, al gobierno del Perú, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para los próximos meses, para el 28 de julio del 2017? Y eso es un presupuesto propio del gobierno. ¿Cómo ves esa perspectiva hacia el año que viene? Bueno, mira, yo no quisiera estar en la piel de Fernando Zavala. ¿Por qué? Sufriendo la pesadilla que debe sufrir cada día, precisamente por esta tendencia. Este bamboleo que no sabes por dónde va. Por esa tendencia del presidente y de su entorno de petardear o autopetardear. De moverse en ese péndulo, ¿no? De trabajar o entenderte y dialogar con el fujimorismo o pelearte con el fujimorismo y tender hacia la calle, ¿no? O sea, ser tú el protagonista de tu propia revuelta contra ti mismo prácticamente. Y Zavala está construyendo en el centro todo lo que tiene que construir como presidente del Consejo de Ministros, tratando de sacar todas estas normas y leyes que le tienen que hacer mucho bien al país. Y probablemente él sufre cotidianamente esta ambivalencia gubernamental, desde arriba, lógicamente, que Pedro Pablo Kuczynski no termina de definir. No termina de definir. Ahora, de aquí al próximo año, con este aprendizaje de los 5 meses, a lo que tenemos que ir es a que el gobierno se centre en lo que quiere y nos ofrezca algún tipo de rumbo. ¿Tú no ves un rumbo del gobierno? Por ahora no. Por ahora no. El presidente dice que está claro el tema. Bueno, el presidente nos dice que el tema está claro, pero lo que todos queremos ver son las señales de esa claridad. ¿Ah? Yo puedo decirte, mira, ve, este foco es de 100 voltios, ¿no? Y si yo lo enchufo acá, ¿no? Va a proyectar una luz determinada, pero queremos ver, pues... Si es de 100, porque parece que alumbra como de 10, entonces hay un problema entre lo que dices y la verdad. Es de 100, y si el enchufe te sirve, ¿no? Si tienes corriente de 220 o de 110, y si el enfoque o si la proyección de la luz de ese foco, ¿a dónde te alcanza? ¿No? Porque tú podrías tener un foco de 100, pero con proyecciones absolutamente distorsionadas, donde tú no sabes hacia dónde alumbras. Para ir cerrando, Juan, el tiempo de las reformas, de las grandes reformas, siempre se produce en la primera parte de un gobierno democráticamente elegido porque está justamente con el entusiasmo y está con la aprobación más alta durante su gestión.
si tú no haces en los primeros 12 meses las grandes reformas que tú has planteado, el país no va a avanzar y entramos en un, digamos, compás de espera y la cosa no va a caminar. No se han producido todavía. Han pasado 5 meses, la mitad del año de este gobierno. Esperamos desde enero hasta julio para que se produzcan seguramente las otras. El presidente está con 48% de aprobación de su gestión. No está mal porque Alan García, Ollanta Humala tenían una aprobación muy parecida a los 5 meses. A diciembre, los gobiernos de Ollanta Humala y García estaban casi iguales al de Kuczynski. Un poquito más o un poquito menos. Toledo estaba desbarrancado. Hoy ya lo publicó El Comercio en un análisis que hizo sobre las tendencias de la aprobación de los gobiernos en los primeros 5 meses. Más allá de esos números, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Es decir, ¿cómo vamos a asistir a cambios fundamentales en los temas de seguridad, reforma política, reforma tributaria, reforma laboral? En fin, hay temas educativos, hay temas que se necesita tener, no sé, no voy a decir la palabra, pero si no se tiene decisión, además, Kuczynski no tiene futuro político, solamente tiene presente político, no tiene una herencia, aquí no hay un partido. O sea, él es históricamente el predeterminado para hacer los grandes cambios que el Perú necesita por única vez en la historia. O sea, Dios le ha puesto en sus manos todo a Kuczynski. Solamente tiene que decidirse a hacerlo y va a tener el apoyo de la mayoría del pueblo peruano. ¿Por qué es que eso no ocurre? Y le ha puesto incluso un Congreso con una mayoría ideal para construir reformas, donde tú puedes hacer consensos, porque las reformas unilaterales pues no son reformas tampoco y tienen vida muy corta. Claro. ¿No? Humala se inventó de que él estaba dejándonos una reforma educativa. ¿Qué reforma educativa? Es la reforma que él cree que es una reforma, ¿no? Como decía el editorial del Comercio del otro día, ¿no? Hay que reformar la reforma. No es que tenemos una reforma. Y aquí sí creo yo que el fujimorismo, la mayoría fujimorista del Congreso, tiene una gran responsabilidad. Una responsabilidad doble, ¿eh? Una responsabilidad por tener la mayoría que tiene ahora, que es ideal para construir las reformas. Y lo otro, porque en términos históricos, creo yo que el fujimorismo tiene un compromiso implícito de trabajar por las reformas. Porque una de las grandes herencias, uno de los grandes pasivos del fujimorismo, ¿no?, tendrían que reflejarse a través de esas reformas políticas en los cambios que se necesitan. Una reforma del propio Congreso, por ejemplo, para hacerlo más representativo. Por ejemplo, ¿no? No quedarnos con ese Congreso que viene del fujimorismo de 120 y 130, ¿no? Casi como un canal de trámite. Cuando deberíamos tener un Congreso con mayor número de representantes, seguramente saltaremos hasta el techo por el presupuesto, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo haces representativo a un país con 130 personas? Es muy Y poco. 130 diputados. Necesitamos tener un Senado, necesitamos tener una reforma electoral que no permita pues improvisaciones partidarias a 3 o 4 meses de una elección, ¿no? Y necesitas reformas ya estructurales, rápidas, políticas, para no tener pues el sistema de salud hecho un desastre. El sistema de educación también y nuestra seguridad interna lo mismo, ¿no? Una seguridad interna que necesita de que el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial puedan trabajar ensambladamente en la lucha anticorrupción y en la lucha frente a la criminalidad. Muy bien, Juan. Bueno, pero nos despedimos entonces a una pausa comercial, por supuesto, con esperanza. Tú ves, de todas maneras, Mira, a pesar de estas nubes que sí, siempre digamos que han aparecido en el Perú, porque esto no es la primera vez. tengo un escepticismo constructivo, digamos, Muy bien. ¿no? Por lo que pueda hacer el gobierno y por lo que pueda hacer el Congreso también, porque el fujimorismo también tiene una enorme responsabilidad. Una responsabilidad sobre todo en el campo de las reformas. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar para hablar de Internet. Usted que tiene en su casa Internet, que usa Internet, que disfruta de Internet y de las ventajas, o que padece el servicio de Internet, yo quiero que usted me acompañe y me ayude a hacer la siguiente entrevista
usted ponga @Alfonso Baella o @Redes y Poder y envíe su pregunta desde su teléfono, desde donde está usted conectado, porque va a estar con nosotros Gonzalo Ruiz. Él es el presidente de OCIPTEL y nos va a contar varios temas relacionados a cómo está este servicio en el país. Vamos a una pausa comercial brevísima y regresamos con más en Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Permiso.